Un examen de conciencia sobre el estado de nuestro corazón. El ejemplo de dos viudas nos llevará de la mano. Dispuestos a dejarnos instruir por esta palabra, comencemos a celebrar mejor el sacramento de la Eucaristía, memorial y actualización del sacrificio de Cristo. Nos ponemos de pie y cantamos. Las intenciones para esta Eucaristía 7 de noviembre, por salud y 40 días de nacimiento de Sofía Fabiola Sac-Chan, por los enfermos graves del COVID, por las familias que han perdido un ser querido por esta pandemia, por los migrantes que viajan a Estados Unidos o a otros países, por protección de Carlos Anselmo Agiataz y Brenda Pascuala Citay Talé, por la pronta recuperación de Domingo Tiu, por protección en el viaje de Virginia Manuela Tuy, y por nuestras intenciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Y digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, Señor, ten piedad, soy
Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, para que con el alma y el cuerpo bien dispuestos podamos con libertad de espíritu cumplir lo que es de tu agrado. Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que con el alma y el cuerpo bien dispuestos podamos con libertad de espíritu cumplir lo que es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. La escena narrada en el libro de los Reyes resalta la postura creyente de sus protagonistas y cómo Dios se hace presente ahí donde existe fe, aunque sea fuera de los límites de su pueblo. Escuchemos. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquel tiempo, el profeta Elías se puso en camino hacia Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró ahí a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: «Tráeme, por favor, un poco de agua para beber». Cuando ella se alejaba, el profeta le gritó: «Por favor, tráeme también un poco de pan». Ella le respondió: «Te juro por el Señor tu Dios que no me queda ni un pedazo de pan, tan solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ya ves que estaba recogiendo unos cuantos leños. Voy a preparar un pan para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos». Elías le dijo: «No temas, anda y prepáralo como has dicho, pero primero haz un panecillo para mí y tráemelo. Después lo harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor Dios de Israel: la tinaja de harina no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra». Entonces ella se fue, hizo lo que el profeta le había dicho, y comieron él, ella y el niño. Y tal como había dicho el Señor por medio de Elías, a partir de ese momento, ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de aceite se agotó. Palabra de Dios. El Salmo 145, elegido para este día, refleja bien la generosidad de Dios, que hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. Contestaremos todos: el Señor siempre es fiel a su palabra. El Señor siempre es fiel a su palabra, y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente, reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos. En la carta a los Hebreos que vamos leyendo estos domingos, llegamos hoy al punto elegido de la teología, de su autor sobre
sacerdocio y sacrificio de Jesús. Atendamos esta lectura. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo no entró en el santuario de la antigua alianza, construida por mano de hombres y que solo era figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para estar ahora en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros. En la antigua alianza, el sumo sacerdote entraba cada año en el santuario para ofrecer una sangre que no era la suya, pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo en sacrificio, porque en tal caso habría tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. De hecho, Él se manifestó una sola vez en el momento culminante de la historia para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Así, como está determinado que los hombres mueran una sola vez y que después de la muerte venga el juicio, así también Cristo se ofreció una vez para quitar los pecados de todos. Al final, se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para la salvación de aquellos que lo aguardan y en Él tienen puesta su esperanza. Palabra de Dios. El texto que hoy escucharemos del Evangelio de San Marcos es el último de esta sección de enseñanza, polémica en el templo. Las figuras que ahí aparecen, la de la viuda pobre sobre todo, son modelos de comportamiento cristiano para todos nosotros. Nos preparamos cantando el Aleluya y nos ponemos de pie. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía: cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión, Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una pobre viuda y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero ésta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir.
Palabra del Señor. Nos encontramos en el domingo número 32 del tiempo ordinario. Nos quedan 2 domingos para finalizar el año litúrgico. Y como sucede al finalizar un año, también tenemos que hacer una evaluación. Aunque la palabra de Dios cada domingo nos invita a un cambio, a una conversión. Cada domingo la palabra de Dios nos invita a una revisión de vida. Pero hoy domingo la palabra de Dios nos invita a revisar nuestra generosidad. ¿Qué tan generosos somos nosotros? ¿Qué tan desprendidos somos nosotros? ¿Qué tanta confianza, qué tanta fe tenemos para ponernos en las manos de Dios? Jesús va camino a Jerusalén para entregar su vida, para entregarlo todo. Por eso el Evangelio de San Marcos hoy nos trae este pasaje. Jesús enseñaba a la multitud. ¿Y qué es lo que nos dice hoy Jesús? Cuidado con los escribas. ¿Por qué hay que tener cuidado con los escribas? Hoy dice Jesús, les encanta pasearse con amplios ropajes. La ropa puede ocultar muchísimas cosas. La ropa que usamos nosotros, también las litúrgicas, también la ropa litúrgicas. El sacerdote es el primero que debe tener cuidado de no ostentar, de no llevar amplios ropajes, porque Jesús y Dios no se fijan en las cosas exteriores. Dios no quiere que nosotros llevemos y ostentemos ropajes que nos distingan de los demás. Lo que sí Dios quiere es un corazón lleno de amor, un corazón que se reconozca pecador. Y por eso hoy Jesús, enseñando a la multitud, le dice, cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplios ropajes. Les encanta recibir reverencias en las calles. ¿Sí? Hay de aquel que no les haga reverencia. Quieren prestigio, quieren honor, quieren que se les exalte. Buscan los asientos de honor en las sinagogas. Cuidado, buscar siempre los primeros puestos, los puestos de honor, que todos nos vean. Querer ser los primeros. Y muchas veces para alcanzar los primeros puestos pasamos atropellando a muchísimas personas. Esto sucede dentro de la iglesia. Sucede también en la familia, sucede también en el trabajo. Y por eso hoy Jesús nos habla de esto. Cuidado con los que llevan ropajes, con los que se ponen distintivos también en la misma ropa, sobre la misma ropa, ¿verdad? Vivimos en un mundo donde el que tiene más distintivos de honor es la persona más importante. Y nos podemos quedar en lo superficial y no llegar al corazón de la persona. Les encanta que les saluden, que les rindan honor. Buscan los primeros puestos en las sinagogas. Y no solo en las sinagogas, no solamente en lo religioso, sino que también en los primeros puestos en los banquetes. Es algo desenfrenado, hermanos. Debemos tener todos
debemos tener cuidado. Hoy dice Jesús, Él mismo nos lo dice a nosotros, cuidado con estas personas, cuidado con estos hermanos, cuidado con estos parientes, porque no solamente hay que cuidarse de ellos, sino que nosotros mismos podemos imitar eso y sin darnos cuenta estar haciendo esto mismo que hacían los escribas, los entendidos en las cosas de Dios. Y luego dice, se echan sobre los bienes de las viudas, aprovecharse de los demás, de una posición, aprovecharse de una posición, de una autoridad, de una responsabilidad, de un cargo administrativo, aprovecharse de los demás por su ignorancia, por su inocencia y quitarle los bienes a los más necesitados. Dice hoy, se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Entonces, hermanos, hoy el Señor nos viene a descubrir a nosotros. Quiere que descubramos nuestra conciencia, nuestra voluntad, nuestras actitudes, nuestros comportamientos. Dice hoy Jesús, cuidado. Jesús ya nos pone sobre aviso y creo que todos nosotros algo de escribas tenemos y por eso debemos tener sumo cuidado. No hagan esto, dice Jesús, no se equivoquen en esto. Esto no es lo más importante dentro de la religión. En las cosas de Dios esto no tiene importancia, dice hoy Jesús. Y luego la segunda parte del Evangelio dice, Jesús estando frente a las alcancías del templo, miró como una mujer viuda, pobre, echó 2 moneditas de muy poco valor. Miren cómo nos examina Jesús. Primero examina a los escribas y luego examina a las personas más humildes, más sencillas y más pobres. Esta mujer echó solamente 2 moneditas. ¿Y cuál es la reflexión, cuál es la evaluación que hace Jesús? Dice, yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque esas 2 moneditas eran la vida, la existencia. Con eso podía vivir esta mujer, pero lo echó todo, echó las 2 moneditas. Era poco, pero eso es lo que le agradó a Jesús, que todo lo que tenía, lo poco que tenía, lo echó todo. Es decir, echó su vida, su existencia, la puso dentro del templo, en las alcancías. ¿Qué tan generosos somos nosotros, hermanos? Muchas veces nosotros más bien buscamos cómo dar menos. Y como decimos aquí en Guatemala, buscamos cómo zafarnos y no dar, no ser generosos, no confiar en Dios. Los demás echaban grandes cantidades, pero echaban lo que les sobraba. En cambio ella echó su vida, su existencia, lo que le servía para su sustento diario. Ella lo entregó todo. Y por eso hoy dice Jesús, yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos. ¿Será que nosotros estamos echando más que todos en lo que nos toca, en la familia, en el hogar, en el trabajo? En la iglesia estamos siendo generosos, desprendidos, confiados en que si le damos al Señor, el Señor nos va a devolver más de lo que nosotros podamos darle. El Señor quiere de nosotros un corazón generoso. ¿Cómo le estamos dando al Señor? Todas las iglesias, todas las parroquias necesitan de la colaboración de sus fieles.
Muchas veces cuando se pasa lo que nosotros llamamos a veces limosna, a veces buscamos la moneda más pequeña, pero para otro tipo de cosas sí sacamos el billete más grande. ¿Cómo estamos siendo generosos en las cosas de Dios? Y en la primera lectura hemos escuchado también otra mujer que recibe al profeta Elías, que va huyendo porque quieren quitarle la vida. Elías huye y se encuentra en Sarepta con una mujer. Esta mujer tiene un hijo, es viuda, es pobre y solamente le queda un poco de harina y un poco de agua. Llega Elías y le pide, dame un vaso de agua, y ella sin reclamarle nada, le da el agua. Y ya cuando va a traer el agua, le dice, también tráeme un poco de pan, y ella dice, no tengo, me queda poco. En la vasija solo tengo un poco de harina, voy a preparar un pan. Tú viste que estaba recogiendo leña, y voy a preparar un pan para mí y para mi hijo, y luego moriremos. Porque ya no tenía nada más, no tenía ninguna esperanza. Y Elías le hace una promesa de parte de Dios: si tú me das, el Señor te va a bendecir. Y ella, confiando todavía más en las palabras del profeta, va, prepara el pan y dice, a partir de ese día ya no les faltó nada de lo que necesitaban para poder vivir. Otra mujer generosa. Hermanos, a veces nosotros justificamos que somos pobres, que apenas tenemos para sobrevivir, pero Dios sabe que en medio de la pobreza, en medio de nuestras necesidades, también podemos ser generosos. No siempre el que tiene más riquezas es más generoso, porque a veces la avaricia, la envidia y el egoísmo hace que no se desprenda de los bienes que recibe de parte de Dios. Por eso el Señor hoy nos pide, en la condición en la que nosotros nos encontremos, que seamos generosos con los demás, dando nuestra vida, porque eso es lo que el Señor quiere. Muchas veces también podemos dar cosas materiales, pero no dar nuestra vida. ¿Qué sucede con los papás? Muchas veces, por no dar su vida, su tiempo, su cariño y su amor a sus hijos, entonces le compran cosas muy caras, pero que no llenan el corazón de los hijos. Y lo mismo podemos decir de un matrimonio, lo mismo podemos decir de la iglesia, ¿verdad? Podemos decir tantas cosas. El Señor lo que quiere es que nosotros entreguemos nuestra propia vida, que entreguemos nuestro cariño, nuestro amor a los demás, porque eso es lo más valioso. Podemos dar muchas cosas materiales, pero si no entregamos nuestra vida, no es un signo del amor de Dios, no es un testimonio de un cristiano. Precisamente en la segunda lectura de hoy hemos escuchado, Cristo era el sacerdote y Cristo también era el sacrificio. Los sacerdotes de la antigua alianza, dice, pues entraban una vez al santuario, tomaban un animalito, lo sacrificaban, era el sacerdote y era el sacrificio, dos cosas totalmente distintas. En cambio, Cristo era el sumo sacerdote y él mismo era el sacrificio, porque él entregó su vida en la cruz. El Señor hoy nos llama a entregar nuestra propia vida como la entregó Jesús. Estamos finalizando el año litúrgico. ¿Será que nuestra vida de cristianos y en la vocación a la que el Señor nos ha llamado, estamos entregando todo? Como dice hoy el Evangelio, ella lo entregó todo lo que tenía eran 2 moneditas. Nosotros estamos entregando todo
o nos estamos reservando muchísimas cosas? ¿Entregamos todo nuestro tiempo a Dios y al prójimo o nos reservamos un tiempo para nosotros? El Señor hoy nos pide desprendimiento y nos pide generosidad, porque eso es lo que más vale ante los ojos de Dios. Les invito a ponerse de pie para que juntos hagamos nuestra profesión de fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Oremos unidos a todos los cristianos por nosotros, por la Iglesia y por el mundo, y digamos: te alabamos, Señor. Porque te compadeces de los pobres y los visitas con tu gracia, oremos. Te alabamos, Señor. Porque multiplicas tu gracia y tu misericordia en el seno de la Iglesia, oremos. Te alabamos, Señor. Porque la paz es posible y pronto será una realidad, oremos. Te alabamos, Señor. Porque Cristo ha destruido el pecado y nos dio su salvación, oremos. Te alabamos, Señor. Porque no ves las apariencias, sino el corazón, oremos. Te alabamos, Señor. Porque nos invitas a ser generosos y nos ofreces la oportunidad de amarte en nuestros hermanos, oremos. Te alabamos, Señor. Pidamos al Señor por los países donde hay elecciones, particularmente pidamos por Nicaragua, donde se están realizando unas elecciones, para que el Señor ilumine a todo el pueblo nicaragüense. Oremos al Señor. Te alabamos, Señor, porque mantienes tu fidelidad perpetuamente, porque tu Hijo nos ha redimido y porque nos congregas en tu casa para alabarte y glorificarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Queridos hermanos, junto a la colecta también nos damos a nosotros mismos. Lo ofrecemos como signo de verdadera generosidad junto al pan y el vino de la Santa Misa. El Señor nos ha invitado a
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, mira con bondad este sacrificio y concédenos alcanzar los frutos de la pasión de tu Hijo, que ahora celebramos sacramentalmente. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María. Muriendo en la cruz nos libró de la muerte eterna, y resucitando de entre los muertos nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y auxiliadora de los cristianos, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Empieza
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cristo hoy se nos entrega en su cuerpo y en su sangre. Preparémonos para recibirlo. Comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo que vengas a mi alma. No pudiendo recibirte ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya se hubiese venido, te abrazo y me uno de todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Eterno Padre, te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo en expiación de mis pecados y por las necesidades de la Santa Iglesia y por el mundo entero. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Alimentados con estos sagrados dones, te damos gracias, Señor, e imploramos tu misericordia para que por la efusión de tu Espíritu, cuya eficacia celestial recibimos, nos concedas perseverar en la gracia de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Hermanos, glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz.